Bueno, vamos a continuar con la sesión de la mañana. Gracias, doctor Caballero, por su presentación. Las perlas y los ¿Y él mitos. va a pasar? Los invito a que consigan el libro de Perlas y mitos en reumatología. Es un libro bastante interesante. A continuación, Ya la tienes. nos acompaña la doctora Tatiana González, reumatóloga, pediatra y el médico de la Universidad del Norte y pediatra de la Universidad Yo te Libre digo siguiente. y reumatólogo pediatra de la Universidad del Bosque en Bogotá. Nuestra primera reumatóloga pediatra. Bueno, hoy nos va a acompañar con dolores de crecimiento o artritis juvenil y casos clínicos de los dolores del crecimiento. ¿Puedo o no puedo? Muchas gracias, doctor Elías. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, lo que vamos es a resolver una pregunta. ¿Son dolores de crecimiento o es artritis juvenil? Esto es una consulta muy, pero muy frecuente en medicina general, en pediatría e incluso en reumatología, porque la mayoría de los niños se quejan de dolor. En algún momento de su vida, todos se quejan de dolor. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Son dolores de crecimiento? ¿Los dolores de crecimiento existen? ¿Crecer duele? Estas son cosas que nos preguntan los papás todos los días. Estas son cosas que nos preguntan los papás todos los días y que es nuestra responsabilidad como médicos poder responderlo de manera responsable. De manera responsable me refiero a teniendo la seguridad que eso sí es un dolor de crecimiento, y lo pongo entre comillas porque en realidad crecer no duele. De lo contrario, a todos los niños presentarían dolor y no todos lo presentan, o es una artritis juvenil, o es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad o que puede tener consecuencias a futuro en el crecimiento del niño. Entonces, por eso es importante que aprendamos los hitos del desarrollo osteomuscular normal y los cambios que pueden ser fisiológicos, pero que pueden desaparecer. Y que si detectamos alguna anormalidad o de pronto un cambio demasiado fuerte durante ese crecimiento, se puede modificar utilizando de pronto métodos que sean no invasivos y que nos hagan obtener un adulto sano con un aparato osteomuscular completamente normal. No han podido. Disculpen un momentico, tenemos un pequeño problemita técnico. Sí. Según un estudio colombiano del 2012, un reporte que nos habla del porcentaje de pacientes que consultan a pediatría por dolores de crecimiento, habla de más del 36%. Pero yo pienso que esto está subestimado y que probablemente es mucho más por lo que vemos en la consulta de diario, en primer lugar. En segundo lugar, se dice que del 10 al 20% de todos los niños en algún momento de su vida se quejan de dolores musculoesqueléticos. Gracias. No puedo pasar. Ok, ahora sí, muchas gracias. Las causas son muchísimas, pueden ser traumas, pueden ser alteraciones fisiológicas del crecimiento o enfermedades que tengan algún grado de morbilidad en este paciente. Por lo tanto, la historia clínica y el examen físico son fundamentales. Como decía el doctor Caballero, al inicio de la consulta, cuando el paciente nos explica el motivo de consulta y la enfermedad actual, inmediatamente nos hacemos una idea de qué puede ser. Pero es importante saber hacer el interrogatorio dirigido para poder llegar a esta conclusión.
¿Qué es importante? Lo más importante es reconocer qué es un dolor mecánico y qué es un dolor inflamatorio. Aquí está la clave, porque aquí empezamos a separarnos y a tener un abanico de posibilidades de diagnósticos diferenciales en nuestra cabeza que nos van a llevar a una conclusión final. En segundo lugar, conocer el dolor inflamatorio de causa reumática. En tercer lugar, tener en cuenta esas patologías de alta morbimortalidad, que son muy frecuentes en la población pediátrica y que pueden ser la causa del dolor. El diagnóstico es importantísimo porque de la identificación temprana de un niño con artritis juvenil depende su pronóstico, igual que en los adultos. Entre más temprano abordemos la enfermedad e iniciemos un tratamiento específico, pues mejor resultado vamos a obtener. Y las ayudas serían los laboratorios e imágenes, pero son eso, ayudas, porque ningún examen ni ninguna radiografía nos hace diagnóstico de enfermedad. Entonces, tenemos que tener en la cabeza las causas de los dolores musculoesqueléticos. Por un lado están las osteoarticulares, puede ser dolor en el hueso, puede ser dolor en la articulación o inflamación en alguna de estas dos partes, articular, inflamación periarticular, que es muy frecuente, la celulitis postraumática, posterior a una picadura de insecto, etcétera. Procesos infecciosos que le causan inflamación, pero es alrededor de la articulación y no dentro de ella. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la alteración de la marcha o los patrones de movimiento. Muchas veces los niños no se quejan de dolor, pero la mamá nota que camina raro, que camina diferente, que tuerce las piernas. Y esto es un signo de que puede haber algún tipo de alteración. Limitación funcional, claramente, esto ya digamos que es un proceso un poco más avanzado en el que el dolor y la inflamación no le permite los rangos de movimiento articular. Rigidez matinal, este es un signo cardinal para nosotros los reumatólogos de que puede haber un proceso inflamatorio. El paciente amanece tieso, las mamás dicen parece un robot, parece un viejito, no puede caminar, tengo que sacarlo de la cama, pero luego al rato cuando empieza a moverse se empieza a mejorar. O la cojera. Desde el punto de vista del compromiso muscular, también puede ser dolor muscular, debilidad muscular, que ellos no lo refieren como debilidad porque no saben hacerlo, sino que dicen tengo cansancio, me canso haciendo tal actividad, inflamación muscular, que pueden haber miositis localizadas, postraumáticas, infecciosas o miositis postinfecciosas que son reactivas, o miopatías inflamatorias que ya producen un compromiso más severo. Nuevamente, la alteración de la marcha o los patrones de movimiento tienen unas marchas características. Y por último, la limitación funcional. En algunas ocasiones, las miopatías inflamatorias sistémicas pueden ser tan severas que el paciente queda postrado en la cama prácticamente. En segundo lugar, tenemos el tiempo de evolución del dolor. Esto es importantísimo en reumatología. Si estamos pensando que la causa del dolor es una enfermedad crónica, tienen que ser más de 6 semanas de evolución. Tiene que ser un proceso crónico. Los procesos agudos tienen entre 0 y 2 semanas y ahí pensamos más en los procesos infecciosos, traumáticos, etc. Y el subagudo que están entre 2 y 6 semanas de evolución. Luego seguimos con las características del dolor y de aquí no hemos salido del interrogatorio del familiar o del acudiente del paciente. Entonces es importantísimo saber a qué horas es más frecuente el dolor. Si en la mañana al levantarse después de un reposo prolongado o más bien es en las tardes después de llegar del colegio, después de practicar alguna actividad deportiva o por el contrario el paciente pasa todo el bien todo el día y en la noche el dolor lo despierta y es de fuerte intensidad. Esto es importantísimo porque recuerden que los dolores nocturnos, exquisitos, de fuerte intensidad y que se acompañan a veces de pérdida de peso o de fiebre pueden ser signo de una neoplasia oculta. Otro punto importante es la intensidad del dolor. Contrario a lo que pensaríamos que un niño con una artritis juvenil tendría que tener un dolor grandísimo, pues no, está descrito que la intensidad es de leve a moderada. De hecho, para sorpresa de muchos, a veces llegan pacientes con 30 articulaciones inflamadas y llegan caminando al consultorio, no llegan en una silla de ruedas, sí, tienen dolor, están limitados, de pronto el rango de movimientos está disminuido, pero el paciente llega caminando. La frecuencia de este dolor, que a veces lo refiere, pues generalmente si es un proceso inflamatorio, pues tiene que ser persistente, tiene que ser a diario, no dolores esporádicos como ocurre con los dolores de crecimiento. Y la duración de este dolor. La localización, que a veces puede ser difícil en los niños muy pequeñitos, la rigidez matinal nuevamente, ese signo importantísimo, relación con actividad o reposo, esto es súper importante. El paciente con artritis, cuando hace actividad, cuando camina, cuando se mueve, se mejora, se siente mejor.
Al contrario del paciente con el dolor de crecimiento o el dolor mecánico, que después de hacer actividad física durante el ejercicio no tiene ningún problema, pero después de hacer la actividad física presenta el dolor. Ellos dicen tienen cansancio. Ya sé, las mamás dicen cuando ya sé que jugó toda la tarde y en la noche va a molestar que tiene dolor. Pero luego viene otra cosa importante. El paciente llora durante la noche por el dolor, pero al otro día amanece normal completamente, se levanta a caminar, no tiene ninguna limitación, a diferencia del paciente con artritis, que esto no se va, al día siguiente está aún más limitado. Y la forma de inicio del dolor, si es súbito, si es insidioso. Generalmente los trastornos reumáticos son más insidiosos. Entonces hacemos una clasificación del dolor en dos grandes grupos: dolores mecánicos, dolores inflamatorios. El dolor mecánico tiene predominio de ocurrencia en la tarde o en la noche, no se acompaña de inflamación. En algunas ocasiones los padres refieren edema de la periarticular, pero ese edema es de corta duración, de menos de 72 horas. En realidad, generalmente dicen que se le hinchó la rodilla, pero duró 1 hora así y después se le quitó. Realmente eso no es una verdadera inflamación y sin darle un medicamento antiinflamatorio. No tienen rigidez o es de muy corta duración, mejoran con el reposo. Claramente, al quedarse quietos, con los masajes sedativos que hacen las madres, se exacerba con la actividad física, no hay limitación en los arcos de movimiento, los pacientes pueden hacer todas sus actividades y no hay síntomas generales asociados porque esto no es un proceso inflamatorio, pero el dolor es real, el dolor de llamado de crecimiento es real y pues hay que manejarlo y hay que identificar cuál es la causa porque hay muchísimas. Y en el segundo grupo tenemos los dolores inflamatorios, de los cuales el más importante es el de la artritis, que es la enfermedad reumática más frecuente en pediatría, y en este caso es todo lo contrario. El dolor se presenta más en la mañana, se acompaña de inflamación, la inflamación es de larga duración, por lo menos más de 72 horas, tiene rigidez, mejora con el movimiento, al contrario del otro, limita los arcos de movimiento, digamos cuando estamos hablando de un proceso crónico, progresivo, que va produciendo limitación, porque son posiciones antálgicas o movimientos antálgicos que adoptan los niños y pueden haber síntomas generales asociados. En los niños puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso y otros síntomas, sobre todo en las formas sistémicas de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar de las causas de dolores mecánicos. Son muchísimas, pero voy a mencionar solo algunas de ellas que son, digamos, las más frecuentes y las más importantes y que son parte del desarrollo normal. Entonces, primero tenemos el pie plano. El pie plano no es más que una disminución total o parcial del arco longitudinal interno del pie durante el apoyo. Los pies se ven así como en esta fotografía, no hay arco plantar, entonces los huesos, esto no señala, ¿o sí? No señala. Bueno, los huesos, digamos que se desplazan en sentido medial y se ve este pie así deformado. Si lo miramos de la parte posterior, se observa el pie desplazado hacia adentro y en algunas ocasiones hay una protrusión del hueso escafoides que es un motivo de consulta en pediatría. Es que le está saliendo un hueso raro en el pie. Es el escafoides que se está desplazando cuando el pie es plano. Puede ser flexible o rígido, el flexible es normal, todos los niños nacen con pie plano, el arco plantar se empieza a desarrollar a los 3 años y se completa la maduración más o menos a los 12 años, se habla de que es normal la maduración durante la primera década de la vida. Por lo tanto, si tenemos un niño con un pie plano, extremo y que además está presentando síntomas, vale la pena que lo remitamos a ortopedia, que le hagan algún tipo de intervención para que cuando crezca esté desarrollado este arco plantar. El pie plano flexible es la variedad más frecuente, la de todos los niños, la causa es desconocida, se asocia con hiperlaxitud ligamentosa, que ahorita les voy a hablar de esta condición. Realmente todos los niños son hiperlaxos, pero hay unos que tienen, digamos, una forma extrema de esta característica, porque esto no es una enfermedad, puede ser sintomático hasta en una tercera parte de los casos, les da dolor. Dolor en los pies, dolor en las rodillas, dolor en las piernas, porque el apoyo es completamente anormal y la forma de caminar cambia completamente. Y es importante el antecedente familiar. Generalmente cuando tienen antecedentes familiares de esto, también presentan lo mismo. Ay, miren, logré el señalador. Aquí está, se ve el escafoides protruido. El cuadro clínico es lo que les mencioné, dolor en los pies, se desgasta el zapato de forma irregular y se relaciona con la laxitud ligamentosa. Esto es una forma de examinar si el pie plano es flexible. Es decir, si el pie plano es flexible, encontramos
Cuando le pedimos al paciente que apoye la punta del pie, el arco sale. O si lo dejamos que esté de pie, pero levantamos el dedo pulgar, que esta es la maniobra de González, también se observa el arco plantar. El tratamiento es conservador. La mayoría de los casos simplemente hacemos observación, pero cuando el paciente está sintomático, los ortopedistas pueden ordenar plantillas. Son unas almohadillas de realce escafoideo que alinean el pie y estimulan la formación del arco plantar. Plantillas ortopédicas como esta que aparece aquí, que ya no se utilizan casi las botas ortopédicas, sino esta plantilla que se mete dentro de cualquier zapato que el paciente use. Esta es la evolución normal y esto era lo que quería que miraran. Los niños normalmente cuando nacen son así curvitos y esto es lo normal. Es más, recuerden cuando hablan de displasia de cadera o riesgo de displasia, le mandan a las mamás a utilizar doble pañal para que el niño sea más curvo aún, porque esto estimula la formación de acá arriba del acetábulo. El niño es curvo y debe ser así hasta los 18 meses. A medida que va creciendo, a los 18 meses, se empieza a ver que va enderezando y luego se van a lo contrario. Son valgos, o sea, rodillijuntos, patiapartados, como se dice vulgarmente, y así debe ser más o menos desde los 3 años y medio y va madurando hasta los 7 años, que ya hay una alineación completamente normal del miembro inferior. Entonces, ¿el genu varo qué es? El genu varo es cuando el miembro inferior forma un ángulo de vértice externo y el segmento inferior, o sea, los pies, convergen hacia la línea media, es decir, las rodillas son curvas. Es normal hasta los 18 meses de vida, la distancia entre los cóndilos femorales debe ser menor o igual de 3 centímetros después de los 24 meses. Si es mayor de eso, se considera normal y de pronto requiere algún tipo de corrección, porque en algunos casos hasta requieren cirugía, sobre todo cuando son asimétricos. Aquí tenemos un ejemplo de un genu varo asimétrico. Miren esta pierna cómo está de curva, esta está más derecha. La distancia entre los cóndilos, o sea, entre esto y esto, pedimos al paciente que se ponga de pie y que junte los piecitos y medimos la distancia. Si es mayor de 3 centímetros es anormal, si es mayor de 24 meses el niño es anormal y de pronto puede estar relacionado con otras alteraciones como talla baja, bajo peso o inestabilidad de la rodilla. ¿Qué es anormal? Entonces, cuando hay una simetría en el ángulo que se forma entre el muslo y la pierna, como en este caso, la talla y el peso. Recuerden que los pacientes con sobrepeso tienden más a presentar este tipo de alteraciones. Se tuercen las piernas y de hecho las mamás lo dicen, es que estaba muy gordito cuando pequeño y por eso se torcieron las piernas. Sí, pero eso se debe enderezar. Eso debe mejorar a medida que el niño va creciendo. Otra cosa son las desproporciones. Miren este niño que tiene un tronco bastante largo y unas extremidades cortas y que probablemente padezca una condroplasia y de pronto esto es las alteraciones, es una de las alteraciones de crecimiento que se ven inicialmente. Miren la severidad, miren la gran distancia que hay aquí entre estos cóndilos, que es demasiado marcada y probablemente si ya la edad sobrepasó los 18 meses, esto requiere algún tipo de intervención. Y la distancia intercondilia, saberla medir, este sí está bien paradito, los pies juntos y la distancia mayor de 3 centímetros. El caso contrario es el genu valgo, que según la mnemotecnia es el valgo no cabalga. Son rodillas juntos y apartados, como se dice vulgarmente. En este caso, el miembro inferior hace un ángulo con vértice interno y el segmento inferior se aleja de la línea media. Entonces, aquí tenemos que medir la distancia entre los maléolos tibiales, que no debe ser mayor de 9 centímetros. Si es mayor de 9 centímetros, este genu valgo es patológico. Y si el paciente tiene ya 7 años de edad, ya tendría que haberse corregido. En ese caso se necesita intervención. Entonces aquí está lo normal, nuevamente el varo desde que el niño nace más o menos hasta el año y medio y luego el valgo alrededor de los 3 años y a los 7 años ya tiene que estar corregido. Es importante que sepamos estos que son deformidades fisiológicas del crecimiento para que no le digamos a la mamá, sí, es que el niño tiene un genu varo, pero es que tiene un año, tiene que tenerlo, es lo normal, ¿verdad? Otro trastorno que causa mucho dolor es la hiperlaxitud ligamentosa. Esto no es una enfermedad, esto es una característica, como ser blanco, ser negro, tener los ojos verdes, tener los ojos marrones. Hay pacientes elásticos y hay pacientes tiesos. Los pacientes elásticos tienen mayor contenido de colágeno tipo 4 en sus tejidos y eso hace que sean más flexibles, que las articulaciones se muevan en un rango de movimiento mayor al normal y esto puede producir dolor, porque en el momento que el paciente está haciendo la actividad física no le duele, pero ese aumento del rango de movimiento lastima,
produce lesiones, microlesiones en los ligamentos, los tendones y los músculos que están alrededor de la articulación, y cuando el niño entra en reposo, le duele. Entonces, esto no necesita corrección, pero sí tiene cosas que podemos hacer. Mejorar la alimentación, que sea rica en proteínas, estimular el ejercicio físico para que fortalezca la masa muscular y se estabilice la articulación, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se requiere esta intervención porque estos niños tienen un alto riesgo de sufrir esguinces, luxaciones, torceduras, porque precisamente por ser más flexibles. Miren ejemplos, miren este pulgar hasta dónde llega y el paciente no siente dolor, miren esto. Y hay unos que son peores, miren el pulgar, es que es morenito y no se ve muy bien, por eso le puse la flecha, pero esta puede ser una causa de dolores de crecimiento. Miren estas piernas, esto también es bastante frecuente, esto se llama genus recurvatum, esto es lo normal, la alineación después de los 7 años y medio, pero en algunas ocasiones hiperextienden la rodilla en sentido anteroposterior y se produce esto produce un tipo de marcha diferente, un apoyo diferente y causa dolores, naturalmente porque hay una alteración. Otra cosa que causa dolores y que digamos es lo más frecuente que estoy viendo ahora y es el desacondicionamiento físico. Desafortunadamente la era tecnológica ha traído el que los niños no salgan a la calle, que no practiquen deportes, que no tengan la actividad física que tenían antes y ese desacondicionamiento físico provoca que el día que les toca educación física en el colegio llegan desbaratados, llegan que mueren del dolor, la mamá dice dura 3 días recuperándose y vuelve y le toca educación física y otra vez vuelve hecho nada con el dolor, porque tienen un desacondicionamiento físico crónico, aunque uno tenga 10 años, si uno no hace actividad física, esto causa dolor. Claramente hay que estimular la actividad física de los niños, la exposición al sol para que produzcan la vitamina D, para que tengan un crecimiento de su esqueleto sano. Bueno, y en el otro lado tenemos la reina de los trastornos inflamatorios a nivel osteomuscular, que es la artritis idiopática juvenil, como les mencioné al comienzo, es la enfermedad reumática más frecuente de la edad pediátrica, tiene una importancia grandísima porque puede producir alteraciones en el crecimiento de ese esqueleto, deformidades y limitaciones en los niños si no se corrige a tiempo. Es nuestra responsabilidad identificar a esos pacientes tempranamente y remitirlos para que inicien un tratamiento y el pronóstico mejore. Entonces, ¿qué significa artritis idiopática juvenil? Como les digo yo a las mamás de los pacientes cuando les hablo por primera vez y les hago este diagnóstico. Son 3 palabras, pero es solo el nombre. Artritis idiopática juvenil. Artritis significa inflamación de una o más articulaciones, pero en el caso de la artritis tienen que tener en cuenta que el rubor de la articulación no forma parte de los signos característicos, o sea, no está enrojecida. Si la articulación está enrojecida, hay que pensar en una periartritis o en una artritis séptica. Entonces hay inflamación, calor y dolor únicamente y puede haber limitación funcional de una o más articulaciones. ¿Esto por qué? Porque en los niños hasta un 5% pueden no sentir dolor, pero hay limitación y está la inflamación evidente. Idiopática porque la causa es desconocida y aunque no es una enfermedad de exclusión, se deben descartar otras causas de inflamación. Y juvenil porque ocurre en menores de 18 años. Entonces, esta es la definición de artritis idiopática juvenil que está vigente. Tenemos la de la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología, que está desde 1995, que nos habla de inflamación, dolor o limitación funcional de una más o más articulaciones de causa desconocida con más de 6 semanas de evolución y en un niño menor de 16 años. Pero se creó una brecha entre los 16 y los 18 porque siguen siendo niños, no son adultos y entre los 16 y los 18 también me puede dar artritis. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se han ido haciendo modificaciones cuando nos damos cuenta de que hay otras características que deben ser incluidas y por eso salió la definición del grupo PRINTO, que es el grupo europeo en 2019, que habla de grupo de trastornos inflamatorios. Ya no habla de inflamación en la articulación porque hay un tipo de artritis en los niños que tiene un compromiso sistémico y también es artritis. Entonces, se aumentó la edad a los 18 años, que persiste más de 6 semanas, tiene que ser crónico y después de excluir otras condiciones etiológicas. Esto es importante para que los niños quedaban como desamparados. Esto ya se los mencioné, descartar las etiologías traumáticas, infecciosas y neoplásicas y cuando no se explica la artritis por otra cosa. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que tiene una artritis en ambas rodillas, pero la izquierda está más comprometida y hay una semiflexión de la extremidad. Miren igual, está mucho más inflamada y miren estos deditos.
la inflamación en las interfalángicas proximales. Miren el dedo delgado desde la articulación interfalángica proximal a la distal y hasta el extremo, porque el compromiso es de la interfalángica proximal, no la distal. Entonces tenemos la clasificación. Esto es importantísimo. Como hablaba el doctor Caballero, la artritis reumatoide en los adultos es una artritis. En los niños son 7 enfermedades diferentes. Esta es responsabilidad del reumatólogo hacer la clasificación, pero también de nosotros saber que esto existe y que puede tener una artritis si tiene una o 20 articulaciones, tiene la misma artritis, o si tiene un compromiso sistémico con o sin inflamación articular. Porque en las formas sistémicas a veces la artritis aparece de forma tardía. Entonces, aquí tenemos la clasificación que estamos utilizando, también la del Grupo HILAR desde 1995. Son 7 categorías: sistémica, oligoarticular, poliarticulares, que pueden ser con factor reumatoideo positivo, que es la más parecida a la artritis reumatoidea del adulto, factor reumatoideo negativo, artritis relacionada con entesitis, artritis psoriática e indeterminada. Resulta que también nos dimos cuenta que hay otra barrera, y es que estos niños crecen, porque ellos no se van a quedar niños, y después de que pasan a los 18 años y llegan adultos, en adultos no existen este montón de cosas, sino una sola artritis. Y entonces, ¿dónde los clasificamos? Es más, el sistema no nos deja sino poner un diagnóstico, AR, y no deja que le pongamos el de niños, a pesar de que la traigan desde los 5 años, porque dice ya es adulto, y ese diagnóstico no lo permite. Entonces, el grupo Printo sacó esta nueva clasificación en el 2019 para tratar de unificar el diagnóstico de adultos con el diagnóstico de niños, para que cuando el niño crezca podamos continuar con la misma enfermedad, porque en realidad es la misma, ¿no? No es lo mismo llegar a los 30 años con una artritis que comenzó a los 5 que me dé la artritis a los 30 años, ¿cierto? Entonces, claramente la idea es como unificar esto. Esto todavía no lo estamos utilizando, están siendo validados, pero a manera de información para que ustedes sepan que esto existe, la nomenclatura. Ok, entonces vamos a hablar de los principales grupos. Tenemos en primer lugar la oligoarticular. Esta artritis afecta a pocas articulaciones, 4 o menos al inicio de la enfermedad. Es más frecuente en menores de 6 años. Si son mujeres y menores de 6 años y tienen anticuerpos antinucleares positivos, tienen una alta probabilidad de presentar uveitis, que es la inflamación del tracto uveal y que puede producir ceguera. Entonces es importantísimo que los niños con artritis vayan al oftalmólogo siempre. En segundo lugar, tenemos el grupo de las poliarticulares, que pueden ser con factor reumatoideo positivo o negativo. Realmente la característica principal es que afecta a 5 o más articulaciones desde el inicio, y el factor reumatoideo es más un factor pronóstico, porque la enfermedad se comporta igual, pero los pacientes con factor reumatoideo positivo o anti-CCP positivo, como nos decía el doctor Carlos Vinicio, tienen peor pronóstico. En los niños, esos pacientes tienen formas erosivas, destructivas de la enfermedad. En realidad, en los niños el pronóstico es mejor si lo abordamos temprano. Se habla de un 56% de pacientes que entran en remisión, porque no se habla de curación, pero la enfermedad entra en remisión completa e incluso nos permite suspender la medicación. Es más frecuente en adolescentes. Puede ser artritis simétrica o asimétrica de grandes y pequeñas articulaciones. Los nódulos reumatoideos se presentan cuando son las formas poliarticulares con factor reumatoideo positivo, y cuando hay ANAS positivos hay mayor riesgo de uveitis. Siempre los ANAS positivos le dan mayor riesgo de uveitis. Otra categoría es la artritis relacionada con entesitis, que digamos que se equipara con la espondilitis anquilosante de los adultos, y que en los niños puede tener compromiso axial, o sea, de la columna, pero que esto es más frecuente en los adolescentes o en las formas tardías de la enfermedad, y compromiso periférico, que generalmente es de grandes articulaciones de miembros inferiores, y entesitis. La entesitis es la inflamación del sitio de inserción de los tendones, músculos o ligamentos en el hueso, y que produce un dolor exquisito y mucha limitación. Es más frecuente en el sexo masculino. Esta es la única forma, las demás todas son en las mujeres. La edad mayor de 6 años, ya esto se los mencioné, la entesitis también, y el HLA-B27 es un marcador del complejo mayor de histocompatibilidad que nos sirve para pronóstico. No sé en los adultos cómo será, pero en los niños que tienen artritis entesitis con HLA-B27 positivo tienen 70% de probabilidad de compromiso axial, o sea, de que su columna vertebral esté afectada a medida que crece, porque esa enfermedad no desaparece. Son ejemplos de la ARE, de la artritis relacionada con entesitis. Miren, aquí hay una sacroileitis bilateral, pero mayor del lado derecho,
produce un dolor en el glúteo profundo que se exacerba al estar sentado por largo tiempo y que en algunas ocasiones produce cojera y que en otras ocasiones es asintomático, pero cuando hacemos un diagnóstico de este tipo de artritis siempre vamos a las sacroiliacas con una resonancia porque sospechamos que esto puede estar ocurriendo. Estos son algunos de los sitios de las entesis que evaluamos en la rótula a las 2, a las 6 y a las 10, la inserción del tendón de Aquiles y en la fascia plantar, en las cabezas de los metatarsianos y en el talón, en el calcáneo. Bueno, otra forma es la artritis psoriásica, que se caracteriza por artritis y el rash psoriásico típico o sin rash de psoriasis en la piel, pero con antecedente familiar de primero o segundo grado de alguien con psoriasis, dactilitis, que es el dedo en salchicha, y punteado ungueal. Aquí tenemos unos ejemplos del rash psoriático típico, son placas eritematosas con una descamación blanquecina plateadita, el punteado ungueal y la onicolisis, que muchas veces es interpretada como micosis. Hemos tenido casos de esto. Y por último tenemos la forma sistémica, que se caracteriza por la presencia de fiebre, manifestaciones sistémicas y artritis, pero que la artritis no es un requisito para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Puede estar presente al inicio, durante el curso o mucho tiempo, meses o incluso años después del inicio de la enfermedad. Es un poco más difícil de diagnosticar. Existen unos criterios de clasificación, nuevamente, como dijo el doctor Caballero, no son de diagnóstico, pero digamos que nos orientan y nos sirven muchísimo para ir orientando a este paciente. Entonces, es una fiebre de origen desconocido, es una fiebre cotidiana con temperaturas por encima de 39 grados, al menos una vez al día por 3 días seguidos, o fiebre intermitente durante al menos 15 días sin ninguna otra causa. Tenemos que descartar infecciones, neoplasias y todas las demás cosas. Los criterios mayores son el rash cutáneo evanescente no fijo, que es un brote, que también lo interpretan como alergia, rojo, asalmonado, como máculo papular y que generalmente respeta el rostro, que solamente afecta el tronco y las partes proximales de las extremidades, por lo tanto es necesario desnudar al paciente para darnos cuenta de esto, y la presencia de artritis, de una o todas las articulaciones que sean. Y los criterios menores habla de presencia de adenopatías generalizadas, hepatomegalia y o esplenomegalia, serositis, que son los derrames pleural, pericárdico o ascitis, que algunas veces se manifiesta por dolor, por ejemplo, un dolor abdominal que semeja a una apendicitis, artralgias de más de 2 semanas de duración sin artritis. Miren esto, estamos haciendo diagnóstico de artritis y puede no haber artritis al inicio, y una leucocitosis con neutrofilia, elevación de los restantes de fase aguda e hiperferritinemia. El diagnóstico se hace si tenemos la fiebre cotidiana o de origen desconocido con 2 criterios mayores, que serían rash y artritis, o un criterio mayor y 2 menores. Aquí tenemos un ejemplo del rash asalmonado, un paciente con una IJ sistémica, lo que les decía de la analítica que se puede presentar y que es muy importante porque nos confunde, y el primer diagnóstico diferencial que hay que hacer es con sepsis. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartirles. Vamos a hablar de un par de casos clínicos que espero que podamos resolverlos juntos.